Bueno, vamos al segundo tema. Segundo tema. A ver, escriban el ejercicio siguiente. ¿Cuál es el ángulo de peralte? ¿Cuál es el ángulo de peralte que debería tener una carretera que le permita tomar a un auto una curva cuyo radio de giro es de 68 metros. Y la rapidez máxima que puede alcanzar es de 85 kilómetros por hora. Considerando condiciones de pavimento húmedo para el cual el coeficiente de fricción estático es de 0.3. Listo. Veamos. Un diagrama para ayudarnos a visualizar la situación del problema. Esta es la parte horizontal. Esta es la inclinación que tiene la carretera. Y vamos a ubicar aquí el auto. ¿Ya? Entonces, este es el ángulo de peralte, teta, que no conocemos. O sea, datos, bueno, se trata de un auto que va a tomar una curva que tiene un radio de giro de ¿cuánto? 68 metros. Y la velocidad máxima que puede tomar ese auto, dijimos que es de 85 kilómetros por hora. A ver. Si prefieren trabajar esto en metros por segundo, ¿cuánto será? Dividido para 3.6, ¿no? ¿Cuánto es eso? 23.6. Ya. Convertido eso a metros sobre segundo. Bien.
Empecemos entonces por elaborar el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué debemos ubicar? El peso del auto. ¿Qué otra fuerza debemos ubicar? La normal. ¿No es cierto? Si usted mira esta situación desde una vista superior, ¿no? Desde el techo, digamos, una vista superior, desde el cielo, se está viendo eso. Usted vería a la carretera, ¿no? Ya. Y el auto, digamos, este rectángulo negro sería el auto, visto desde arriba, el auto. Llevaría una velocidad máxima. Aquí estaría el radio de giro, ¿verdad? ¿Y para dónde intentaría moverse si se superara esta velocidad máxima del carro? Se saldría lateralmente de la carretera, ¿sí o no? Entonces, si el movimiento sería aquí, hacia este lado, como subiéndose por la carretera peraltada, ¿no? Hasta salir de la misma, ¿qué fuerza estaría actuando entre el pavimento y las llantas? La fricción, ¿verdad? Cinética, si derrapa. Pero se va a diseñar para que los autos, se va a poner obviamente ahí señales de tránsito, hay que tomar la curva con precaución, velocidad máxima, 85 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Para que no se accidenten. Entonces significa que ese auto como máximo puede tomar esto y por lo tanto las llantas no van a derrapar. Y la fricción que se generaría es estática, no cinética. Pero una fricción lateral, ¿no es cierto? O sea, ¿para dónde? Una fricción estática que se generaría, bueno, aquí se vería, bueno, aquí no la veríamos bien en esta perspectiva. Acá la veríamos mejor. ¿Para dónde dibujo la fricción aquí? Paralelo a la carretera. Y para abajo, muy bien. O sea, vamos a poner esa fuerza de fricción aquí, paralela. ¿Ya? Distingamos el ángulo. Y lo que es más, el marco de referencia que yo tomaría. Normalmente en problemas de plano inclinado uno tiene que tomar el eje X en el plano inclinado y el eje Y perpendicular. Pero aquí conviene mantener los ejes Y, X. Es decir, que este sería el eje considerado X y este es el eje Y. Entonces, el ángulo del plano inclinado, si descomponemos la fuerza normal, por ejemplo, yo tendría esta de aquí, sería la fuerza normal. Pero aquí hay un ángulo. Como esta línea es perpendicular a la horizontal y la normal perpendicular a la carretera peraltada, entonces aquí está el ángulo teta. ¿Se fijan? Por lo tanto, la componente de n a lo largo del eje Y sería n por el coseno, mientras que la otra componente sería n por el seno, ¿verdad? N por el seno. ¿Están de acuerdo? Ya, vamos ahora con la otra fuerza que hay que componer, la fricción. Entonces, la fricción, ¿qué ángulo forma? Veamos. Este es el ángulo teta. Entonces, la componente de la fricción en color azul sería la fuerza de fricción por el coseno, mientras que la componente
en el eje de las Y sería, ¿qué valor? La fricción por el seno, correcto, que sería este vector. ¿Se fijan? Entonces, esta fricción, que la veríamos desde arriba, paralela al plano, no se ve muy bien. Parecería que estuviera en la dirección de R. No. ¿Cuál es la fuerza que está en la dirección del eje radial del círculo? ¿Qué fuerza? ¿Qué fuerzas están en el eje radial? La que he definido, pues aquí. Son dos fuerzas. N seno de teta y la fricción coseno de teta. Esas son las dos fuerzas que están apuntando ¿hacia dónde? Hacia el centro de la curvatura. Entonces, empecemos. Diríamos, a ver, sumatoria de las fuerzas que están en Y, ahí no hay ninguna aceleración a lo largo de este eje. Están equilibradas las fuerzas, que serían ¿cuál? N por el coseno. Mientras que las otras dos fuerzas verticales serían el peso y la componente de la fricción. Allí tenemos. Ahora, podemos notar que la fricción estática máxima, ¿cómo la definimos? Como el coeficiente por la normal. Entonces aquí podemos reemplazar donde está la fricción, ¿dónde? Aquí. Mu por la normal. Y dejar del otro lado de la igualdad M por G. Ahí tengo ecuación 1. Bueno, y ahora voy a la siguiente ecuación. En dirección X o dirección radial, que yo le digo, ¿no? En dirección del radio. En dirección radial, que sería este, eje, hay una aceleración que se produce que se llama aceleración centrípeta. Entonces, eso es igual a la masa por la aceleración centrípeta o aceleración radial. ¿Qué fuerzas son las que producen esa aceleración centrípeta? Dos. N seno de teta más la componente de la fricción. La fricción máxima por el coseno. La aceleración radial la puedo dejar en términos de la velocidad, ¿no es cierto? Máxima que se está generando aquí, ¿sí o no? Esa es la máxima que va a tomar, dividido para el radio. Esa es la aceleración radial. Entonces yo puedo también, como hice acá, reemplazar la fricción. Entonces tengo N, ¿qué más? Seno de teta, ¿qué más? Mu S, N, coseno de teta, igual mb cuadrado, sobre el radio. Bueno, a estas ecuaciones, si ustedes se fijan, por ejemplo, la ecuación 1, le puedo sacar factor común n, ¿no? Tendría coseno, mu s seno, igual mg. Cosa similar a la ecuación 2, podría ser n factor común. Seno de teta, mu s, coseno de teta, igual masa, rapidez al cuadrado sobre radio. ¿Qué toca hacer aquí? Obtener teta, ¿no? ¿Qué idea tienen para ello? Dividamos, por ejemplo, ¿no? Y reemplacemos ya valores. Por ejemplo, si dividimos
2 para 1. ¿Sí? Vamos a hacerlo acá. Dos, vamos a dividir entre 1. ¿Qué nos queda? Seno de teta. Bueno, mi US ¿cuánto valía? Vamos poniendo ya los valores. 0.3. Coseno de teta. Igual. La masa se va a cancelar. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Ya. La velocidad. ¿Cuánto valía? 23.6 al cuadrado. ¿Qué más? Estoy en la ecuación 2, jóvenes. Aquí estoy. El radio. 68. Todo está en metros, ¿no? Sistema internacional. Ya está. Ahora, claro, eso me toca dividir. La ecuación 1. A ver, ¿dónde está la ecuación 1? Acá. Aquí. Esta de aquí. Entonces, n se simplificaba. Entonces digo coseno de teta menos ahora, ¿no? El coeficiente por el seno. 0,3 por el seno. Y ahora tengo el factor mg, que va a estar dividido, ¿no? Pero la masa ya se simplificó con esta términos de aquí. ¿Qué tengo que escribir? Solo. ¿Están de acuerdo? ¿Está bien lo que he hecho? Claro, yo he dividido la ecuación 2 con la ecuación 1. Entonces aquí se cancela la normal por un lado izquierdo y por el lado derecho se cancela la masa, quedando b cuadrado dividido para rg. B cuadrado para rg. A ver, quiero que calculen primero esta cantidad que está a la derecha. Por allá, ¿cuánto le sale? Por allá, ¿cuánto sale? ¿Cuánto le salió? Ya. Entonces, esto vamos a suponer 0.84. Entonces, esto vale 0.84. Y lo multiplico de una vez por esto. Coseno de teta menos 0.3 por 0.84 seno de teta. Y términos semejantes. A ver. Por ejemplo, ¿cuánto es 0.3 por 0.84? Si multiplicamos. 0.25. Entonces este 0.25 le voy a sumar. ¿Cuántos daría? 1.25 seno de teta. Y en el lado derecho agrupo los cosenos. Entonces ahora 0.84 resto de 0.3 y eso está dando 0.54. Y ya está. Entonces, divido para el coseno. ¿Y qué me va a quedar? Seno sobre coseno igual a 0.54 para 1.25. Entonces, esto, como es tangente de teta, estamos hablando de el arco tangente, ¿no? Finalmente, teta será el arco tangente de este resultado. ¿Cuánto? 23.4 grados.
Ese sería entonces el ángulo de peralte que debería tener esa carretera al diseñarse para que los autos tomen esa pista que tiene un radio de curvatura de 68 metros, ¿cierto? Un radio de curvatura de 68 metros y que no se vaya a derrapar si la velocidad máxima que se alcanza allí es 85 kilómetros por hora. Y claro, para el diseño se considera un coeficiente de arrastre, un coeficiente de fricción, en condiciones de pavimento húmedo, en donde es baja, porque claro, cuando ya está seca, este coeficiente es más alto, ¿no? Entonces siempre se consideran los diseños en condiciones extremas, ¿no? Cuando el pavimento esté húmedo, con polvo, ¿sí? Donde la fricción o el agarre es poco, es bajo. Bien. Preguntas. Entonces, la segunda tarea que les va a quedar a ustedes es, este problema del auto que toma la curva, van a encontrar cuál es la velocidad mínima. Ya tienen el ángulo del peralte, ya está diseñada la carretera con ese ángulo de 23 grados. ¿Cuál debería ser la velocidad mínima que debería tomar ese carro, ese vehículo, para que no derrape? En este caso, ¿para dónde? Para abajo, para que no se vaya hacia abajo. ¿Ok? Ya, resuelvan ese problema.